En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar los inyectores de gasolina de cualquier auto para saber si funcionan correctamente o ya no sirven y tienen que cambiarlos. Van a utilizar un multímetro y el cable rojo lo conectan en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice com. Enseguida giran la perilla en la medición de 200 ohmios, que es este símbolo de herradura, y en la pantalla les aparece OL o el número 1. Lo siguiente que van a hacer es desconectar el arnés de cada uno de los inyectores de su auto, y ahora conectan la punta roja del multímetro en uno de los pines del inyector. Yo en mi caso le coloqué estas terminales con cable porque los inyectores están abajo del múltiple de admisión. Ya que conectaron la punta roja del multímetro en uno de los pines del inyector, ahora la punta negra del multímetro la conectan en el otro pin del inyector. Y vean en la pantalla del multímetro cómo aparece una medición de resistencia de 12.5 ohmios, que significa que este inyector de gasolina está en buenas condiciones porque está dentro del rango entre 11 ohmios y 15 ohmios. Si a ustedes les aparece en la pantalla del multímetro una medición de resistencia de 0 o una medición de resistencia muy alta, entonces significa que el inyector de gasolina está abierto o en cortocircuito y por lo tanto ya no sirve y tienen que cambiarlo. Por último les explico lo siguiente. El inyector de combustible es una pieza encargada de suministrar gasolina a cada cilindro del motor en el momento preciso. Cuando los inyectores de gasolina están sucios o dañados, se van a presentar las siguientes fallas en el auto: ruido o golpeteo en el motor, pérdida de potencia, consumo excesivo de gasolina, vibración del motor, tarda en arrancar el motor, jaloneos al acelerar, el motor se acelera y desacelera por sí solo, sobrecalentamiento del motor, fuerte olor a gasolina, y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y al escanear aparecen los códigos de avería P0171 y P0172. Ya para terminar, es muy importante que sepan lo siguiente: antes de cambiar los inyectores de gasolina, primero les recomiendo que realicen la prueba de este video y también deben checar que no haya fuga de aire de admisión. Limpien los inyectores, revisen el sensor de oxígeno, revisen el sensor MAF, chequen que no haya fuga de gases por el tubo de escape, revisen la válvula PCV y sus mangueras, chequen la presión de la bomba de gasolina y revisen que tenga gasolina el tanque. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo limpiar los inyectores de forma correcta, y también les enseño el diagnóstico completo del sistema de inyección de gasolina para solucionar todas las fallas. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.